Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 127 y vamos a leer Segunda de Samuel 19. Cuando la gente supo que el rey lloraba y lamentaba la muerte de su hijo Absalón, fueron a decírselo a Joab. Y así aquel día la victoria se convirtió en motivo de tristeza. El ejército mismo procuró disimular su entrada en la ciudad. Avanzaban los soldados avergonzados como si hubieran huido del campo de batalla. Mientras tanto el rey, cubriéndose la cara, gritaba a voz en cuello: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Joab fue entonces a palacio y le dijo al rey: Su Majestad ha puesto en vergüenza a sus servidores, que hoy han salvado la vida de Su Majestad y de sus hijos, hijas, esposas y concubinas. Su Majestad ha demostrado hoy que nada le importan sus jefes y oficiales, pues ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy me he dado cuenta de que para Su Majestad sería mejor que Absalón estuviera vivo, aunque todos nosotros hubiéramos muerto. Salga pues ahora Su Majestad y aliente con sus palabras a sus seguidores, pues de lo contrario, juro por el Señor a Su Majestad que esta noche no le quedará ni un solo partidario. Esto será para Su Majestad peor que todos los males que le han ocurrido desde su juventud hasta el presente. Entonces el rey se levantó y fue a sentarse a la puerta de la ciudad. Y cuando se informó a todo el pueblo que el rey estaba sentado a la puerta, todos fueron a presentarse ante él. David vuelve a Jerusalén. En cuanto a los de Israel, todos ellos habían huido a sus casas, y en todas las tribus de Israel la gente discutía y decía: El rey David nos libró del dominio de nuestro enemigo, los filisteos. Sin embargo, por causa de Absalón, ha tenido que huir del país. Y Absalón, a quien nosotros habíamos consagrado como nuestro rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué esperamos, pues, que no hacemos volver al rey David? Este comentario de todo Israel llegó hasta la casa del rey David. Entonces él mandó recado a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciéndoles: Hablen ustedes con los ancianos de Judá y pregúnteles por qué se retrasan en hacer que yo regrese a mi palacio. Díganles que no hay razón para que ellos sean los últimos en hacerme volver, puesto que son mis hermanos de tribu. Ordenó además que se dijera a Amasá: Tú eres de mi misma sangre, así que de ahora en adelante tú serás el general de mi ejército en lugar de Joab. Y si no te lo cumplo, que el Señor me castigue duramente. Así convenció a los hombres de Judá, y todos ellos, con un solo hombre, mandaron decirle al rey que volviera con todos sus oficiales. Entonces el rey emprendió el regreso y llegó al río Jordán. Los de Judá, por su parte, fueron a Gilgal para recibirlo y ayudarlo a cruzar el Jordán. También Simí, que era hijo de Gerá de la tribu de Benjamín y natural de Bahurim, se apresuró a bajar con los hombres de Judá para recibir al rey David. Le acompañaron 1000 hombres de Benjamín. A su vez Sibá, el criado de la familia de Saúl, acompañado de sus 15 hijos y sus 20 esclavos, llegó al Jordán antes de que el rey y atravesó el vado del río para ayudar a la familia del rey a cruzarlo, así quedar bien con él. Cuando el rey se disponía a cruzar el Jordán, Simí se inclinó delante de él y le dijo: Ruego a su majestad que no tome en cuenta mi falta, ni recuerde el delito que este servidor suyo cometió el día en que su majestad salió de Jerusalén. No me guarde rencor, pues yo mismo reconozco mi culpa, y toda la casa de José. Hoy he sido el primero en salir a recibir a su majestad. Entonces Abisai, hijo de Zeruía, dijo: ¿Acaso no merece la muerte Simí por haber maldecido al rey escogido por el Señor? Pero David respondió: Esto no es un asunto de ustedes, hijos de Zeruía, porque se oponen a mí. Ahora sé bien que soy el rey de Israel, así que nadie en Israel morirá en este día. Luego, dirigiéndose a Simí, le juró que no moriría. También salió a recibirlo Mefiboset, el hijo de Saúl. Desde el día en que el rey salió y volvió sano y salvo, no se había lavado los pies, ni cortado la barba, ni lavado su ropa. Y cuando vino a Jerusalén para recibir al rey, éste le dijo:
Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Él respondió: mi criado me engañó, majestad. Como soy inválido, le ordené que me aparejara un asno para montar en él e irme con su majestad. Pero él me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y hará lo que mejor le parezca. Y aunque toda la familia paterna era digna de muerte ante su majestad, este siervo suyo fue invitado a comer en la mesa de su majestad. ¿Qué más puedo pedir, su majestad? Él le respondió: no hay nada más que hablar. Ya he ordenado que tú y Sibá se repartan las tierras. Pero Mefiboset le contestó: que se quede él con todas. Lo importante es que su majestad ha vuelto sano y salvo a su palacio. En cuanto a Barzillai, el de Galaad, había bajado de Rogelim para acompañar al rey a cruzar el Jordán y ahí despedirse de él. Era ya muy anciano, pues tenía 80 años, y durante el tiempo en que el rey estuvo en Mahanaim, había dado al rey todo lo necesario porque era muy rico. El rey dijo entonces a Barzillai: vente conmigo a Jerusalén y ahí me haré cargo de ti. Pero Barzillai le respondió: me quedan pocos años de vida para irme ahora a Jerusalén con su majestad, pues ya tengo 80 años. He perdido el gusto de lo que como y de lo que bebo, y ya no puedo decir si tiene buen o mal sabor. Tampoco puedo oír ya la voz de los cantores y cantoras, porque ¿por qué he de convertirme en una carga para su majestad? Si únicamente voy a acompañar a su majestad a cruzar el Jordán, ¿por qué ha de ofrecerme su majestad esta recompensa? Antes rogaría a su majestad que me permitiera volver a mi pueblo para morir allá y ser enterrado en la tumba de mis padres. Pero aquí tiene su majestad a otro servidor, mi hijo Kimham. Que vaya él con su majestad y haga su majestad por él lo que crea más conveniente. El rey contestó: que venga conmigo Kimham y haré por él lo que tú creas más conveniente, y todo lo que me pidas te lo concederé. Toda la gente cruzó el Jordán, y cuando el rey lo cruzó, dio a Barzillai un beso de despedida. Entonces Barzillai regresó al lugar donde vivía. El rey, por su parte, se dirigió a Gilgal, acompañado de Kimham y de toda la gente de Judá, así como de la mitad de la gente de Israel. Todos los israelitas fueron entonces a ver al rey y le dijeron: ¿por qué han de ser nuestros hermanos de Judá quienes se adueñan de su majestad y quienes lo escolten a él y a la familia real y a todo su ejército en el paso del Jordán? Todos los de Judá respondieron a los de Israel: porque el rey es nuestro pariente cercano, porque no hay razón para que todos ustedes se enojen con él. ¿Acaso comemos nosotros a costa del rey o hemos tomado algo para nosotros? Los de Israel contestaron: nosotros tenemos sobre el rey 10 veces más derecho que ustedes. Además, como tribus, somos los hermanos mayores de ustedes. Así pues, ¿por qué nos menosprecian? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en decidir que regresara nuestro rey? Sin embargo, los de Judá discutieron con mayor violencia que los de Israel. Segunda de Samuel 20. Sublevación de Seba. Un malvado de la tribu de Benjamín, que se llamaba Seba y era hijo de Bicri, se encontraba en Gilgal. Este Seba incitó al pueblo a levantarse en armas, diciendo: nosotros no tenemos parte ni herencia con David, el hijo de Jesse. Todos a sus casas, israelitas. Todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, hijo de Bicri. Pero los de Judá, desde el Jordán hasta Jerusalén, se mantuvieron fieles a su rey. Cuando David regresó a su palacio en Jerusalén, tomó a 10 concubinas que había dejado cuidando el palacio y las metió en su casa bajo vigilancia. Ahí siguió cuidando de ellas, pero no volvió a tener relaciones sexuales con ellas. Así ellas se quedaron encerradas viviendo como viudas hasta el día de su muerte. Después el rey ordenó a Amasá: llama a los hombres de Judá y dentro de 3 días preséntate aquí con ellos. Amasá fue a reunirlos, pero tardó más tiempo del que se le había señalado. Entonces dijo David a Abisai: Seba nos va a causar más daño que Absalón. Así que toma el mando de mis tropas y persíguelo, no sea que encuentre algunas ciudades amuralladas y se nos escape.
Los hombres de Joab con los quereteos y peleteos de la guardia real y los mejores soldados salieron de Jerusalén con Abisai para perseguir a Seba. Cuando se encontraron cerca de la roca que está en Gabaón, Amasá les salió al encuentro. Joab llevaba puesto su uniforme de batalla, ajustado con un cinturón, y al costado una espada envainada, la cual podía desenvainar con solo tirar hacia abajo. Y mientras Joab tomaba a Amasá por la barba con la mano derecha para besarlo, le preguntó: ¿Te ha ido bien, hermano? Amasá no prestó atención a la espada que Joab llevaba en la mano. De pronto Joab lo hirió con ella en el vientre, y todas sus entrañas se derramaron por el suelo. Murió sin que Joab tuviera que rematarlo. Luego Joab y su hermano Abisai siguieron persiguiendo a Seba, hijo de Bicri. Entonces uno de los soldados de Joab se puso al lado del cuerpo de Amasá y dijo: El que esté a favor de Joab y de David, que siga a Joab. Pero Amasá seguía en medio del camino, revolcándose con su sangre, y viendo a aquel soldado que toda la gente se detenía, hizo a Amasá a un lado del camino y lo tapó con una capa. Después se dio cuenta de que todos los que llegaban se quedaban parados junto a él. Después de apartarlo del camino, pasaron todos los que estaban con Joab en persecución de Seba. Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maca, y todos los descendientes de Bicri se reunieron y entraron tras él en la ciudad. Cuando los hombres de Joab llegaron a Abel Bet-Maca, construyeron una rampa sobre la muralla exterior para atacar la ciudad, y luego entre todos trataron de derribar la muralla. De pronto una mujer muy astuta gritó desde la muralla de la ciudad: Escúchenme, escúchenme, por favor. Díganle de mi parte a Joab que se acerque porque quiero hablar con él. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿Tú eres Joab? Yo soy Joab, respondió él. Ella dijo: Escucha las palabras de esta sierva tuya. Te escucho, contestó él. Entonces ella comenzó a decir: Antiguamente decían: quien quiera saber algo, que pregunte en Abel. Y así se solucionaba el asunto. Nuestra ciudad es una de las más pacíficas y fieles de Israel, una de las más importantes. Sin embargo, tú estás tratando de destruirla. ¿Por qué quieres destruir lo que pertenece al Señor? Joab le contestó: Eso ni pensarlo. No es mi intención destruir ni dejarla en ruinas. No se trata de eso, sino de un hombre de los montes de Efraín llamado Seba, que se ha levantado en armas contra el rey David. Entréguenmelo a él solo, y yo me retiraré de la ciudad. Te echamos su cabeza desde el muro, respondió la mujer de Joab. Enseguida fue ella a convencer con su astucia a toda la gente de la ciudad, y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab ordenó que tocaran retirada y se alejaron de la ciudad, cada cual a su casa, mientras que Joab regresó a Jerusalén para hablar con el rey. Oficiales de David. Joab quedó al mando de todo el ejército de Israel, en tanto que Benaías, hijo de Joiadá, estaba al mando de la guardia de quereteos y peleteos. Adoram era el encargado del trabajo obligatorio, y el secretario del rey era Josafat, hijo de Ahilud. Seba era el cronista, y Sadoc y Abiatar los sacerdotes. Hirá, del pueblo de Jair, era también sacerdote de David. Segunda de Samuel 21. Venganza de los Gabaonitas. En tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor, y el Señor le respondió: El hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los Gabaonitas. David llamó a los Gabaonitas y habló con ellos. Los Gabaonitas no eran israelitas, sino un grupo que aún quedaba de los amorreos, con quienes los israelitas habían hecho un juramento, y a quienes Saúl, por su celo por la gente de Israel y de Judá, había tratado de exterminar. David les preguntó: ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que se les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? Los Gabaonitas le respondieron: No es cuestión de dinero lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie en Israel. David les dijo: Díganme entonces qué quieren que haga por ustedes.
Y ellos contestaron: del hombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciéramos en todo el territorio de Israel, queremos que se nos entregue 7 de sus descendientes y nosotros los colgaremos ante el Señor en Gibea de Saúl, el escogido del Señor. El rey aceptó entregárselos, aunque se compadeció de Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, por el sagrado juramento que se habían hecho él y Jonatán. Sin embargo, apresó a los 2 hijos que Rispa, hijo de Ahía, había tenido con Saúl, y se le llamaban Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, tuvo con Adriel, hijo de Barzilai de Mejola, y se entregó a los de Gabaón, los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor. Así murieron juntos los 7 en los primeros días de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ahía, se vistió con ropas ásperas en señal de luto y se tendió sobre una peña. Así se quedó desde el comienzo de la cosecha de la cebada hasta que llegaron las lluvias, sin dejar que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día, ni los animales salvajes durante la noche. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue y recogió los restos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en posesión de los habitantes de Jabes de Galad. Estos los habían robado de la plaza de Bet-San, donde los filisteos los colgaron el día que derrotaron a Saúl en Gilboa. Luego ordenó David que trasladaran los restos de Saúl y de Jonatán y que los recogieran los restos de los ahorcados. Y enterraron los restos de Saúl y de Jonatán en el sepulcro de Quis, el padre de Saúl, en Selá, en el territorio de Benjamín. Todo se hizo como el rey lo había ordenado, y después de esto, Dios atendió las súplicas en favor del país. Abisai salva la vida de David. Los filisteos declararon de nuevo la guerra a Israel. Entonces David y sus oficiales salieron a luchar contra ellos. David se cansó demasiado, y un gigante llamado Asbi-Benob trató de matarlo. Su lanza pesaba más de 30 kilos, y al cinto llevaba una espada nueva. Pero Abisai, el hijo de Zeruía, fue en ayuda de David y atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le hicieron prometer que ya no saldría más a la guerra con ellos, para que no se apagara la lámpara de Israel. Peleas contra gigantes. Después hubo en Gob otra batalla contra los filisteos. En aquella ocasión, Sibecai el Husatita mató a Saf, que era descendiente de los gigantes. Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, también en Gob, el Hanán, hijo de Jair de Belén, mató a Goliat el de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. En Gat hubo otra batalla. Había ahí un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano, 6 en cada pie. Era también descendiente de los gigantes, pero desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Sima, el hermano de David. Estos 4 gigantes eran descendientes de Refa, el de Gat, pero cayeron a manos de David y de sus oficiales. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 127. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.